Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha en este momento y nos ve. Conexión Radio 20, programa Encendiendo Posibilidades, nuevamente contigo, Marta Serna. Y continuamos con estos principios para una vida auténtica. Y ya este es el segundo programa donde venimos y quiero compartirte todo solo sobre propósito y, bueno, hoy te tengo una persona. Yo podría decirte súper preparada, una persona que tiene todo el talento del mundo, pero antes que eso, es una persona cálida, es una persona generosa, es una persona cercana, es una persona presente. Así te estoy definiendo, Jorgito, porque eso es lo que eres para mí. Es una persona que viene acompañándome, venimos juntos hace varios años, Jorge Pardo, y ya te dije quién es él. Ahora quiero decirte qué hace él. Jorge Pardo es un master coach, es un management life coach, coach de vida, entrenador de gerencia de vida, procesos de mentoring, coaching y programas de liderazgo, o sea, es una persona muy preparada, pero sobre todo ese conocimiento que tiene lo da desde el amor, lo da desde el sentir, lo da desde la conexión. Es el escritor, ay, esto me gusta mucho, el escritor del prólogo de nuestro libro de Angélica, mi hija y mío, la segunda edición de Endereza tu Timón. Para nosotros fue un gran privilegio y adicionalmente somos compañeros en la escuela de coaching, somos docentes, entonces imagínate el recorrido y también ha sido mi profesor, excelente profesor. Jorgito, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque no sabemos en qué tiempo van a ver este programa. Un saludo para ti muy especial y un abrazo caluroso desde por acá, Bogotá. Gracias Martica por tus palabras, muchas gracias por tu bienvenida y bueno, en gratitud por estar acá en tu programa, gracias por la invitación y un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar más adelante seguramente. Así es. Así que sí. Saludos para todos, felices de estar acá en tu programa y qué rico encontrar estos espacios de compartir. Jorgito, cuéntanos dónde estás, porque yo estoy en Bogotá. En este momento estoy en el eje cafetero en la ciudad de Pereira. Ay, sí, se le nota el acento, ¿verdad? Y lo estamos escuchando. Jorgito, gracias por aceptar mi invitación. Y uno de los temas, porque no solamente vas a compartir el tema de hoy, sino en programas posteriores vas a estar también. Fuiste mi maestro en inteligencia emocional, los mejores aprendizajes, los mejores recuerdos, y por eso es que hoy está invitado en propósito e inteligencia emocional. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es la inteligencia emocional y esa relación con el propósito? Bueno, el tema de la inteligencia emocional siempre me ha apasionado porque tiene que ver con entender un poco el manejo de las emociones. Y desde ahí se desprende todo lo que tiene que ver con las relaciones y la capacidad de liderazgo y todo lo que nos lleva en el mundo del hacer y del ser. Podemos entender la inteligencia emocional así resumida, porque hay mucho para hablar sobre ese tema, como la capacidad de poder percibir, comprender y regular. Yo le invitaría ahí a nuestros oyentes que tomaran nota de esas tres palabras: percibir, comprender y regular. La capacidad de entender eso en mí mismo. Y si yo lo trabajo conmigo, pues entonces ya puedo aportarle a la vida de las otras personas, cómo ayudarles a percibir, comprender y regular. Y yo creo, Martica, que ahí es donde se enlaza la línea con el propósito de vida. Bueno, Jorgito, yo aquí tengo, permíteme un momento, tengo tu propósito de vida, aquí lo tengo. Yo creo que la gente está cansada y no se cansen, por favor, de escuchar mi propósito. Yo vine a este mundo, mi razón de existir, el para qué estoy es para encender posibilidades, para acompañar a las mujeres y los jóvenes a activar ese propósito y acompañarlos en el diseño de su proyecto de vida. Y Jorgito, cuéntanos, aquí lo tengo, pero cuéntanos tú, ¿cuál es tu propósito de vida?
Bueno, finalmente entendí que mi propósito era apoyar y a generar la conciencia en las personas Ujú. y en los equipos de trabajo. Para mí el tema de la conciencia es fundamental y desde ahí pues queda todo mi propósito asentado, generar conciencia. Bueno, ¿y conciencia de qué? ¿Generar conciencia de qué? Bueno, cuando hablamos de conciencia, podríamos resumirlo en esa palabrita de darnos cuenta, darme cuenta Ujú. de, entonces cuando me doy cuenta, estoy alumbrando algo que quizás antes no lo sabía. Entonces, darme cuenta de quizás mi comportamiento, de mis inteligencias emocionales, relacionales, de mis conductas, de mis hábitos. Y en la medida en que las personas se van dando cuenta de esas habilidades y fortalezas que van teniendo, también pueden entrar en la escena de ver qué necesitan mejorar y cómo desde el acompañamiento del coaching, pues entonces podemos aportarle a la vida a las personas. Jorgito, voy a hacerte dos preguntas al mismo tiempo. ¿Cómo puede aportar la inteligencia emocional al propósito y cómo aporta el propósito a la inteligencia emocional? Bueno, esas dos preguntas son muy especiales y creo que podrían tener una sola respuesta, y es que van unidas. Ujú. Si tenemos claro, y todo lo que tú nos has venido enseñando y compartiendo, si tenemos claro el propósito de vida, el para qué estoy yo aquí en la vida, para qué mis fundamentos y todo lo que yo hago al servicio de las personas, entonces, si logro tener eso bien claro, luego la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿O qué habilidades necesito? ¿O en quién me tengo que convertir para lograr ese propósito de vida? Y ahí es donde se enlaza con la inteligencia emocional, porque teniendo claro el propósito, entonces la inteligencia emocional se convierte en una herramienta que me ayuda Ujú. a avanzar a ese propósito. Y no solamente para mí, sino también a las demás personas. Si yo tengo la capacidad de percibir, comprender y regular mis emociones, pues le voy a dar mucho más fundamento a mi propósito. Así es, y vamos a tener a desarrollar esa sensibilidad, ¿no? Porque hay que ser muy sensible, Jorgito, tú me lo puedes ampliar un poco más, para tener como ese proceso de identificar qué estoy sintiendo, cómo se llama eso que estoy sintiendo, qué puedo hacer al respecto y asimismo hacerlo con las demás personas, porque si no lo identifico en mí, ¿cómo lo voy a identificar en las demás personas? Así es, Martica. Ahora, imagínate y todas las personas que nos acompañan, que tenemos claro el propósito de vida. Entonces yo tengo claro mi propósito de vida, sin embargo, no he desarrollado la capacidad de darle manejo a mis emociones. Entonces, Ujú. el no tener esa capacidad de percibir y comprender y regular las emociones, pues me va a interferir en el cumplimiento de ese propósito. Entonces, ahí es cuando se enlazan esas dos líneas que son tan importantes. Si nosotros somos conscientes del manejo de nuestras emociones, entonces yo puedo avanzar más rápidamente y mucho más efectivo al cumplimiento de mi propósito. Jorgito, ¿cómo potencializar la inteligencia emocional? O sea, algunas herramientas, algunos tips, porque creo que la intención de las personas o de mí es, Dios mío, otra vez lo mismo, otra vez esa reacción, otra vez esa ira, otra vez esa efusividad extrema. ¿Cómo hago? ¿Qué puedo hacer? Bueno, sí, hay unas rutas que están ya muy claras y definidas por los estudiosos, como el caso de Daniel Goleman y otras personas que se han dedicado a esto. Y es, primero que todo, ser consciente de lo que estoy sintiendo en mi cuerpo. Entonces, esa primera parte, percibir qué estoy sintiendo, qué me está sucediendo en el cuerpo y me comienzo a dar cuenta, porque el manejo de las emociones tiene que ver con la parte física, con todos los químicos que el cuerpo empieza a soltar en ciertas circunstancias. El cerebro reacciona a ciertas circunstancias y entonces empieza todo un fluido químico. Si yo comprendo lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, entonces tengo una mayor posibilidad de entrarlo a regular. Entonces yo diría que en principio es comenzar a reconocernos qué siento dentro de mi cuerpo cuando estoy expuesto, por ejemplo, voy a hablar en público o tengo una conversación que es quizás de pronto compleja, una llamada que quizás no quiero responder. Entonces todo eso me genera químicos y es parte del manejo que el cuerpo va dando como respuesta.
Lo interesante es que si yo me doy cuenta de eso, entonces me puedo anticipar a esas reacciones que quizás se puedan desencadenar en un enganche emocional. Entonces lo puedo evitar y ahí es donde me puedo regular en esa palabra final, Ujú. percibir, comprender y regular. Regular ya es las herramientas que hemos escuchado tantos, que respirar, que tómese una pausa, que tome agüita, que salga un momentico. Entonces esas formas de regularlos hay muchas, sin embargo tiene que anteceder el concepto de darnos cuenta antes, porque yo no puedo regular algo que no he sido consciente. Hay algo que me he dado cuenta y es que es importante aprender a darle nombre, ¿no? A cada emoción, porque es que siento algo que es que no sé, o siento algo que no sé, que no, ese no sé qué, en no sé dónde, tiene un nombre, ¿verdad? Sí, Martica, y es muy importante. Sí. Nosotros le decimos póngale Ujú. una etiqueta, póngale un nombre a esas emociones que está sintiendo. Cuando le ponemos etiquetas, entonces nosotros y el cerebro ya lo empieza a reconocer y lo va sacando del automático y lo va llevando a un nivel de conciencia, en donde yo ya empiezo a percibir, le pongo esa etiqueta y digo, me está pasando esto. Y yo ya conscientemente puedo empezar a elegir el camino que voy a recorrer. Entonces, por eso es tan importante lo que tú dices de ponerle nombre y que el cerebro lo reconozca para sacarlo Sí. del inconsciente al consciente. Jorgito, ¿algún momento en tu vida en donde las emociones te hayan saboteado o hayan saboteado ese propósito? Sí, y son muchas, porque estamos en un proceso de irnos descubriendo, de ir avanzando, y son muchas las circunstancias en las que nosotros nos enfrentamos en la vida, y como te digo, son químicos que el cuerpo está sacando en nosotros, y muy fácilmente podemos entrar en los enganches emocionales, en esos enganches emocionales donde el cerebro pues se desconecta y entra en otro modo, que es en el cerebro primitivo. Y entonces, claro, ante muchas circunstancias, expulsamos y estallamos. Ahí lo más importante es entender que en la medida en que yo voy conociendo todo esto, estoy claro con mi propósito de vida, entonces yo sé que esos son sistemas de respuesta y que rápidamente me puedo entrar a regular. Yo diría, Martica, que el problema no son los enganches ni esas explosiones emocionales al principio, mientras vamos aprendiendo, sino ser conscientes para salir lo más Ujú. rápido de ahí. Sí, claro, ya entrar en esos extremos o en esos excesos serían como ya estados, ¿verdad? Ajá, porque Ya no entonces son ya, momentos, sino estados. exactamente, entonces se van volviendo como en un hábito y ya la Sí. persona va perdiendo pues conexión no solamente con sus relaciones, sino se va desviando de su propósito de vida. Yo creo, Martica, que en la medida en que nosotros logremos tener claro el propósito de vida, que es fundamental, y yo pues te felicito y valoro mucho lo que tú vienes haciendo, porque hay que enseñarle a las personas la importancia y el valor de centrarnos en un propósito de vida. Entonces, cuando eso está claro, nos hacemos la pregunta, ¿y cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde me reconozco en dónde tengo que empezar a trabajar, qué nueva versión debo de construir. Y ahí uno de los elementos gruesos es la inteligencia emocional. Gracias, Jorgito. Y es que acabas de mencionar a esa palabra clave que nosotros los coach manejamos y es esa nueva versión, esa mejor versión de nosotros mismos y de nosotras mismas. Y el propósito, de alguna forma, yo pienso, Jorge, que el propósito nos permite avanzar cada día en esa mejor versión, ser más selectivos, como lo decía en otro programa también, más intencionales. Y el propósito lo es todo, Jorge, yo no me canso de decirlo, es que es todo, tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida y con todo nuestro ser. Así es, Martica. Yo diría que si, y alguna vez lo conversábamos, si hiciéramos un círculo y Ujú. colocamos en el centro el propósito, entonces nos podemos dar cuenta que todo lo que gira alrededor del círculo debe contribuir al propósito. Y mi propósito debe ir de la mano con todo lo que va dentro del círculo. Sí, Entonces, claro, tú tienes razón. Si tenemos claro el propósito, la vida es diferente porque uh -huh. encontramos sentido. Muchos de las
conceptos, entre comillas, de crisis que estamos viviendo hoy, por ejemplo, con los alumnos, con los chicos, en el hogar, con tanta problemática en que estamos enfrentando, entonces las personas van perdiendo el sentido en la vida y por eso es que muchas veces se frustran porque no hay un propósito claro que los lleve por encima de las circunstancias. Tú y yo que conocemos cómo alcanzar el éxito auténtico de Ron Jenson, él en una investigación muestra eso, que se hizo a toda una institución y el 85%, Jorge, y esto, querida audiencia, es increíble, en los Estados Unidos el 85% de los estudiantes de esa institución habían considerado la posibilidad de suicidarse y de ese 85% del todo, el 67%, creo yo, no tenían una razón lógica, visible, o sea, de decir, bueno, ¿y por qué? Lo tenían todo, Jorge, pero no tienen sentido de vida. Digamos que en cuanto a recursos, en cuanto a lo material, lo pueden tener todo, pero para ellos no había sentido de vida y eso es muy fuerte. Bastante, bastante, porque a veces nos centramos o las personas se centran solamente en el tema del tener y a veces en el tema del hacer. Y algo que yo valoro mucho en el libro tuyo y de Angélica es que se trabajan los tres componentes, el ser, el hacer y el tener. Todos son importantes porque el tener es muy valioso y eso genera también muchos aspectos en la vida. El hacer las cosas correctas, cómo me desenvuelvo, las habilidades, las competencias, pero tenemos que darle fundamento al ser y ahí es donde está el propósito de la vida. Si eso está claro, entonces lo demás ya brilla la parte del amor, de la gratitud, de la felicidad, donde las personas entienden de que finalmente las circunstancias las podemos dar manejo y la resiliencia nos va a llevar a darlo efectivamente, pero si no hay ese propósito claro, entonces nos vamos a confundir en el proceso y quizás tomar decisiones como las que tú dices. Gracias, Jorgito. Y bueno, nos vamos a ver en un próximo programa. Sin embargo, ¿con qué te despides? ¿Qué quieres decirle a todas estas personas que sé que están creciendo con nosotros y que muchas van a quedar inquietas de, bueno, ¿y cómo hago para activar mi propósito de vida si ya lo tengo? Bueno, sí, finalmente es regalarles una palabra, una pregunta, y me quedaría con eso y es ¿para qué? ¿Para qué siempre lo ponemos nosotros como una exploración? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Para qué estoy haciendo esto? Y ahí comienza a generar conciencia. Lo otro que les invitaría a todos es que se den la oportunidad de conocer el libro Endereza tu timón. Creo que es una maravillosa herramienta, lo digo ahí en mi prólogo. Y pues, Martica, yo quiero ser coherente también, aquí está. Y entonces, es una herramienta súper poderosa y no me canso de decirlo porque ahí ustedes plasman toda una ruta de qué hacer desde el principio para ir logrando no solo el propósito de vida, sino para poder engranar todo lo que es un proyecto que me conduzca a lograr esos objetivos. Entonces yo les haría esa invitación a todas las personas que nos acompañan y decirles que esto es un proceso, que poco a poco se va explorando y bueno, felicitaciones Martica por este programa y por todo lo que estás haciendo. Gracias y gracias por hacer parte de este proyecto, de mi vida, de mis sueños, Jorgito, porque hay grandes cosas que Dios está permitiendo que hagamos. Y bueno, quiero despedirme con Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen, esto me gusta mucho, Jorge, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Quiero terminar con decirte que para poder ser emocionalmente inteligentes debemos dedicar más tiempo a los buenos pensamientos. Un abrazo para todos. Jorgito, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa y quiero invitarte para el próximo programa, propósito y metas. Y recuerda esto, cuando enciendes posibilidades, puedes ver, escuchar y sentir todo lo que Dios tiene para ti. Muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá.
estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.